el flujo total del campo de velocidades. A ver, déjame. Sí. Si el campo vectorial F representa el campo de velocidades de un fluido que está en movimiento, el teorema este de la divergencia lo que nos va a decir es que el flujo total del campo de velocidades a través del límite del parcial de Q, ese simbolito a través de este borde del sólido, es igual a la integral triple de la divergencia del campo de velocidades sobre el sólido completo. Creo que en algún ejercicio va a ser más sentido que así. Quizás, bueno, espero que haya sido claro pues eso, pero sí. Sí, si F, el campo vectorial, representa el campo de velocidades de un fluido en movimiento, lo que nos está diciendo el teorema este de la divergencia es que el flujo total del campo de velocidades a través de los bordes del límite del sólido va a ser igual a la integral triple de la divergencia del campo vectorial sobre el sólido completo. Entonces, en uno lo estamos evaluando con respecto al límite, a la superficie que limita ese sólido, y la integral triple es del sólido completo. Entonces, bueno, relaciona esas dos cantidades tal como el teorema de Green relaciona la integral de línea sobre una curva con la integral doble sobre una región, sobre un área, ¿no? Entonces, bueno, por eso también en el teorema este de Gauss de la divergencia, en lugar del elemento de área que tenemos acá, tenemos el elemento de volumen, ¿no? Porque es sobre el sólido. Entonces, bueno, ahí tienen ustedes el teorema de la divergencia o teorema de Gauss. Y bueno, la demostración de este teorema la pueden ver en alguno de los libros, en el Smith y Minton, en el Thomas, me parece que también está. En prácticamente todos los textos estándar la tienen la demostración. Entonces, bueno. ¿Hasta aquí alguna duda? Bueno, podemos ver algunos usos del teorema este de la divergencia, como por ejemplo para calcular valores promedio de una función, que me parece que eso es algo que también incluyen en las notas. Ustedes habían visto en su clase de cálculo, de cálculo integral, que podían calcular el valor promedio de una función continua en un cierto intervalo, y era uno sobre, si definían el intervalo de integración como, si ustedes tenían una función que era continua en un cierto intervalo a, b, ustedes calculaban el valor promedio de esa función como 1 sobre b menos a por la integral de a b de la función, ¿no? Algo así. Entonces, bueno, de manera similar, nosotros podemos calcular también el valor promedio de una función continua en R3 en un sólido. Y si F es una función de x, y, z, y es una función continua en una cierta región Q en R3, que está limitado ese sólido por el parcial de Q, que bueno, sería los bordes del sólido,
toda la superficie del sólido que lo limita, decimos que el valor promedio de esta función en Q va a estar dado por 1 sobre el volumen de la integral triple de Q, x, y, z de B. Y B, bueno, es el volumen del sólido Q. Y también pueden demostrar por, por la continuidad de la función, dado que f es una función continua, pueden demostrar que tiene que existir un punto P, un punto P que esté dentro del sólido, en el cual el valor de f sea igual a su valor promedio, es decir, que tiene que haber un punto en donde f de P sea igual al valor promedio de f, donde P es simplemente un punto A, B, C, que está dentro del sólido Q. Y bueno, esto lo podemos relacionar con el teorema de la divergencia que vimos, porque si el campo F tiene primeras derivadas parciales continuas en Q, entonces la divergencia de F va a ser continua en Q y por lo tanto va a haber un punto P, como dijimos antes, que pertenece a Q, para el cual la divergencia de este campo vectorial evaluado en el punto P va a tener que ser igual al promedio que es simplemente una consecuencia de lo que decíamos antes, ¿no? Y esto, bueno, si vemos la definición del teorema de la divergencia, pues entonces tiene que ser igual. Veamos que esta integral triple, eh, se podía expresar como la integral doble sobre la superficie. Pues entonces lo mismo, esta integral triple que tenemos aquí, la podemos expresar como esta integral doble sobre la superficie, que era lo que les comentaba antes de la relación que había, esa interpretación que podían hacer de ese teorema de la divergencia, donde el flujo, si pensábamos en F como un campo de velocidades, atravesando la superficie en cuestión, esta superficie, era también igual a la integral triple de la divergencia de ese campo de velocidades sobre el sólido, no atravesando la superficie, sino sobre el sólido. Y son resultados que, o sea, pensar que hay un ejercicio de los que les puse, que era el de demostrar que, bueno, que simplemente pensar que son resultados que a mí me parecen sorprendentes. Pensar que la integral, no importando la superficie, importa que sea cerrada, que sea simple, que sea, tenga ciertas características, pero que no importando la forma de la superficie y del sólido, que se cumpla que la integral de ese flujo saliente con respecto a los bordes de la superficie vaya a ser igual a la integral triple de la divergencia sobre todo el sólido, creo que son resultados que al menos desde el punto de vista matemático son bastante interesantes, bastante fascinantes. Espero. Bueno, entonces ese es el teorema
de la divergencia, les pediría que revisaran sus notas, que revisen los ejercicios, que lo lean en el libro inclusive. Si el libro les muestra algunas imágenes, algunas figuras que les puede hacer que resulte un poco más claro, más entendible. Entonces, solamente les comento esto del teorema de Gauss o de la divergencia y paso a nuestro último tema, que es el teorema de Stokes, que es nuestro último tema de esta unidad. Entonces vamos a ver teorema de Stokes. Nuevamente, esta va a ser una generalización de lo que habíamos visto del teorema de Green. Si se acuerdan, también habíamos expresado el teorema de Green en términos del rotacional. Entonces habíamos dicho que la integral sobre una curva cerrada, simple, suave, en partes, eh, de este tipo era igual a la integral doble sobre una región rectangular del rotacional Bueno, teníamos esto del teorema de Green. Nuevamente F es un campo vectorial que tiene la forma, eh, la misma forma que habíamos dicho acá para tiene esta forma, nuestro campo vectorial, que habíamos dicho antes en el teorema de Gauss. Y bueno, vamos a hacer una generalización de este resultado para el caso de que el campo vectorial esté definido en una superficie de 3 dimensiones. Entonces, bueno, vamos a tener S nuevamente. Bueno, este no es el teorema de Stokes, ¿no? Este es el teorema de Green. Este es el teorema de Green y este es Green. Y ahora vamos a hacer la generalización para llegar al teorema de Stokes. Entonces, bueno, vamos a tener nosotros una superficie S, que es una superficie orientada. Ya vimos las características que tiene que tener una superficie orientada, que va a tener un vector unitario normal n. Vector normal unitario n y bueno, si S está limitada por una curva simple cerrada, podemos determinar nosotros la orientación de la curva simple cerrada de diferentes formas y podemos nosotros determinar también la orientación de nuestro sólido. Entonces, bueno, la generalización del teorema de Green, la generalización del teorema de Green a, al teorema de Stokes nos dice que si tenemos nosotros esta S, que es una superficie orientada, suave por partes, que tiene el vector normal unitario n, que está limitada por una curva, eh, simple, cerrada, suave por partes, que tiene orientación positiva, y tenemos el campo vectorial f de x, y, z, que tiene componentes la m de xy, la n de xy, que son continuas y que tienen primeras derivadas parciales en una región que contiene a S. Entonces, y este es el teorema de Stokes, la integral sobre esa curva cerrada
de nuestro campo vectorial va a ser igual a la integral sobre toda la superficie del rotacional de nuestro campo vectorial por el vector normal unitario de esa superficie. Y este es nuestro teorema de Stokes. Entonces, bueno, el teorema de Green, que está en la parte de arriba, pues es un caso especial, ¿no? O sea, en realidad el teorema de Stokes es una generalización del teorema de Green expresado en la forma vectorial con el rotacional, porque el vector normal unitario está limitado a ser el vector normal unitario en K, ¿no? En la dirección Z. Y ds está limitado a ser dA. Entonces, bueno, es simplemente una generalización del teorema de Green, ¿sí? Entonces, bueno, nuevamente, una interpretación que podemos dar al teorema de Stokes, podríamos pensarlo cuando F representa un campo de fuerzas. Entonces, la integral que tenemos, esta integral de acá, correspondería al trabajo. Nos quedan 10 minutos, correspondería al trabajo que hace el campo de fuerzas. Si se van a la expresión que vimos de trabajo, pues esto va a corresponder, ¿no? al, al trabajo que hace el campo vectorial F cuando el punto que estamos, o el objeto que nos está interesando, se mueve a lo largo del límite de los bordes de la superficie de la curva de S, ¿no? Entonces esa sería como la interpretación que hacemos. Y este lado, entonces nos está relacionando el trabajo que hace el campo vectorial F cuando la partícula o el objeto se mueve, nos lo está relacionando con el flujo del rotacional del campo vectorial F sobre la superficie S, ¿no? Entonces relaciona la cantidad de trabajo, si estuviéramos hablando F como un campo de fuerza, nos está relacionando la cantidad de trabajo que hace ese campo de fuerza sobre un objeto que se mueve en la superficie, en el borde nada más del sólido. Pensemos en un sólido y se mueve solamente en el borde del sólido, y nos lo relaciona con el rotacional de ese campo sobre la superficie de ese. Y bueno, esa sería la interpretación que podríamos dar al teorema de Stokes. Lo mismo, la prueba, una demostración de esto, la pueden ver en alguno de los libros de texto que está en la bibliografía. Es un poco una pena que no podamos detenernos a ver con más cuidado esto. Y pues este es el teorema de Stokes. Después hay una serie de interpretaciones físicas que surgen de aquí, que podemos ver. Varias de ellas están en las notas. Bueno, lo que les comentaba de esa interpretación, de cuando F representa un campo de fuerzas, es una manera de verlo. También, claro, esto también es importante. Tal como vimos antes con el teorema de la divergencia, también
si queremos nosotros encontrar el valor promedio de una función f en una superficie, lo podemos representar de esta manera, ¿no? Ahora si nosotros quisiéramos el valor promedio de una función f, si tienen ustedes una función f y quisieran encontrar el valor promedio de esa función sobre una superficie, eh, S, el valor promedio de esa función estaría dado por 1 sobre pi a cuadrada por la integral doble de esa superficie. Y lo mismo que vimos en el teorema de Gauss de la divergencia, si asumimos que f es una función continua en esa superficie, debe de existir un punto en esa superficie para el cual f sea igual a su valor promedio. Entonces, si nosotros tenemos ese punto P que se encuentra en S, debe de haber, por continuidad de la función f, debe de haber en ese punto P, f deberá de ser igual al promedio que hemos calculado, ¿no? Y esto llevado a lo que acabamos de ver del teorema este de Stokes, si el campo de velocidad es f, tiene primeras derivadas parciales continuas en la región, en la superficie sobre la que estamos estudiando el comportamiento de ese campo, de lo que acabamos de decir, de cómo obtener el valor promedio, pues podemos nosotros también escribir que el rotacional de f en el punto este de interés donde el valor de la función es igual a su valor promedio, y esto va a ser me parece que en las notas lo he puesto un poco más ordenado. Aquí de repente se me va. Sí. Entonces, bueno, esta es una conclusión importante del teorema de Stokes. ¿Cómo podemos nosotros encontrar el valor promedio de eh, la actuación de un campo de fuerzas, por ejemplo, sobre una partícula que se mueve en una curva, relacionado con el rotacional de ese campo de fuerzas en el punto donde eh, el valor de ese rotacional es igual al valor promedio eh, sobre toda la superficie que nos está interesando. Y bueno, creo que es todo. Lo que restaría sería
practicar un poco con los ejercicios que les he puesto. Espero que revisando las notas y haciendo los ejercicios se puedan aclarar varias de las cuestiones que hubieran podido no quedar tan claras en este momento por la premura por revisar el tema así rápido. Si hubiera alguna duda, sé que he dejado algunos correos sin contestar, pero si tuvieran alguna duda, por favor, háganmelo saber. Revisen las notas y traten de resolver los ejercicios. Y bueno, pues sería todo. Nos veríamos entonces el miércoles. Espero hoy subir el resto de respuestas de los ejercicios y tratar de poner notas suficientes para que sean lo más claros posibles. ¿Sí? Sí, profe. Entendido, Ok, profe. profe, gracias. Ok. Muchas Bueno, gracias, profe. pues nos vemos entonces el miércoles. Ok, va. Nos vemos el miércoles. Vale. Nada más, profe. Bye, bye. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, profe. Muchas gracias.